Nos gozamos de invitar al pastor Rolando Campos. Él ya ha estado con nosotros. Él es un poquito peruano ya y lo queremos bastante porque él ya ha participado con nosotros compartiendo la palabra. Él es coordinador de CIMA y director de Movida Perú y él es movilizador. Así que Rolando, bienvenido. Él va a compartir con nosotros la palabra en esta mañana. Muy buen día, querida iglesia. Qué privilegio poder estar con ustedes esta mañana. Esta semana de congreso de las distintas alianzas, creo que es la primera vez que un pastor no me presenta haciéndome bullying por el mundial. Así que, viene después el bullying, bueno. Pero una bendición ver cómo el Señor trabaja el carácter y la humildad de los chilenos a través del bullying. Pero ha sido una semana preciosa y sé que estos últimos días hemos estado profundizando en la misión de Dios. Han estado conociendo organizaciones misioneras como Silta, que hace un trabajo precioso realmente a través de la alfabetización y traducción bíblica, distintas organizaciones de movilización para entender y comprender la magnitud de la misión de Dios en las naciones. Y el texto que estamos trabajando en este congreso es precisamente Mateo. Y hemos estado revisando del capítulo 9, del versículo 35 al 38. Y yo tengo el privilegio de poder compartir el versículo 37 en esencia. Pero es imposible predicar respecto a un versículo sin ir al contexto de los demás versículos, porque un texto fuera de contexto es pretexto. Entonces vamos a hacer una revisión muy breve de los versículos que se han estado abordando los días previos, los días anteriores en este congreso. Y vamos a tratar de responder esta idea maravillosa que es el nombre del congreso, un corazón misionero como el de Jesús. ¿Qué es un corazón misionero como el de Jesús? A la luz de lo que estamos estudiando. Y el mensaje 9, el versículo 37, de este versículo se desprende un principio, una enseñanza, una revelación, que es: la mies es mucha y los obreros son... Todos sabemos que los obreros son pocos, pero vamos a ver qué significa realmente en la vida misional de cada uno este principio, tratando de responder a la necesidad de obreros en la misión. Vamos a ir a la palabra entonces, entendiendo que el versículo 35 al 38, lo que está haciendo Jesús con sus discípulos es mostrarles cómo es un estilo de vida misional. Y de pasada nos enseña a nosotros también cómo el estilo de vida misional de Jesús es también nuestro estilo de vida misional. Jesús le mostraba a sus discípulos primero cómo ser un maestro de la palabra, cómo ser un heraldo de las buenas nuevas del reino y cómo ser un hombre y una mujer de acción. Vamos a leerlo rápidamente desde el versículo 35. Usted me acompaña con la lectura. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Gracias, Señor de la misión, porque a pesar de que tú no nos necesitas, no necesitas a nada ni a nadie porque eres soberano, a pesar de que no necesitas nuestros recursos y ofrendas porque eres el dueño del oro y de la plata, a pesar tú de no necesitar nada ni a nadie, nos has honrado con el honor y el privilegio de ser parte de tu gloriosa misión en este mundo y en esta generación. Gracias, Señor, por esta invitación. Gracias por este privilegio. Háblanos a través de tu palabra, habla a nuestros sentidos espirituales. Esta mañana te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, rápidamente, versículo 35. Lo primero que nos encontramos y que se desprende del versículo 35 es un principio. El primer principio es: la misión es movimiento. Porque dice el versículo 35, Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas. No algunas, no las más privilegiadas, no las más seguras, todas. La misión es movimiento y un movimiento constante a salir del confort
y de la comodidad. Un cristiano en misión no puede abrazar ni la seguridad, ni el confort, ni la comodidad como un valor en su vida, porque Dios desde un inicio nos revela que en la misión no hay comodidad. En Mateo 8:20 Jesús dice: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sumamente incómodo, pero esta es la invitación que están recibiendo los discípulos a ser parte de su misión. Flavio Josefo decía, contemporáneo de este tiempo, decía que en Galilea, solo en Galilea, había al menos 204 ciudades y aldeas, ciudades de 15.000 personas. Es decir, una tarea gigantesca para tiempos donde no había transporte. Una misión presentada a los discípulos que amenazaba cualquier tipo de comodidad. Si es que no hay convicción de reino, simplemente el deseo de unirse a la misión es imposible. Un segundo principio que se desprende del versículo 35 es que el modelo de Jesús en misión es enseñar, predicar y sanar. En ese orden podemos encontrarlo en el texto. Enseñar, predicar y sanar. ¿Enseñar qué? Cuando observamos el texto vemos que enseñamos las Escrituras. Nuestro rol en la misión es enseñar, contextualizar, exponer las Escrituras. Un principio fundamental a entender en nuestra generación que cada vez tiene menos profundidad bíblica. Cada vez usamos menos el texto para compartir acerca de Jesús. Cada vez tenemos más coaches, mensajes motivacionales, pero menos palabra, menos escritura. Y la misión comienza en el modelo de Jesús enseñando, comienza todo enseñando, contextualizando, explicando las Escrituras. Y para poder hacer esto, primero hay que conocer las Escrituras. El modelo de Felipe en Hechos capítulo 8 es maravilloso, cuando en obediencia el Espíritu Santo interviene y se involucra en la vida del eunuco para primero enseñarle las Escrituras, porque lo que hace es contextualizar lo que estaba leyendo de Isaías, un profeta 700 años antes de Cristo, que no entendía lo que estaba leyendo. Felipe lo que hace es enseñar, explicar, contextualizar las Escrituras para darle sentido a lo que estaba diciendo el profeta Isaías con la persona de Cristo ya en el Nuevo Testamento. Inmediatamente después de enseñar, dice el texto, que Jesús predicaba. ¿Cuál es la diferencia de enseñar las Escrituras con predicar? Bueno, la predicación es la proclamación de las certezas del Evangelio, como lo hizo Felipe con el eunuco en Hechos capítulo 8. Hay un vínculo trascendente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y ese vínculo es básicamente que son una misma cosa. Una sola gran historia, y es nuestro Señor Jesucristo el protagonista, y la historia general es su misión. Vemos cómo a través de la explicación de las Escrituras, Felipe posteriormente le predica las buenas nuevas del reino, le habla de la cruz del Calvario, le habla de la salvación que Cristo trajo para los pueblos y para la humanidad. Por eso es que inmediatamente el eunuco posteriormente quiere bautizarse y dar frutos de multiplicación. Por tanto, Jesús nos enseña en este versículo 36 que el modelo es enseñar las Escrituras, proclamar las certezas del Evangelio y finalmente sanar. Las sanidades. Y aquí no estoy hablando de sanidades sobrenaturales como lo único que hay que hacer. Cuando hablamos de sanidad y la Biblia nos habla de las sanidades, nos está llevando a las esferas de las acciones, al campo de los hechos. Porque si hay algo que vemos de forma enfática en el ministerio de Jesús, es que el Evangelio se predica con palabras, pero se demuestra con hechos. Jesús nos amó en el mensaje, pero demostró su amor en la cruz del Calvario, con hechos. Porque son los hechos los que nos definen como cristianos. No son nuestros discursos ni los versículos que aprendamos de memoria. Son nuestras acciones, nuestros frutos los que nos definen en un mundo en tinieblas. Jesús nos amó en el mensaje, pero demostró ese amor con hechos concretos, una misión integral que nos habla de una predicación del Evangelio y una manifestación práctica del amor y de la gracia de Dios en la vida de las personas. Si nosotros hoy queremos abrazar los principios de este texto que estamos leyendo en el versículo 36, una vida enseñando, predicando, sanando, interviniendo en la vida de las personas, actuando, lo que tenemos que hacer es simplemente obedecer Mateo 28. Porque si hay un concepto que aúna, que engloba todos estos principios, es el discipulado. Porque ¿qué es el discipulado sino precisamente exponer y enseñar las Escrituras, predicar las buenas nuevas de Jesús y caminar e involucrarnos en la vida de las personas? El discipulado. Mateo 28, vayan y hagan discípulos.
tan simple como esto en nuestras vidas diarias, en el día a día, porque todos estamos en misión. Un pequeño alcance. Cada vez es más común escuchar, especialmente en las nuevas generaciones, este argumento de que no nos gusta ser agresivos predicando el Evangelio. No queremos parecer fanáticos religiosos. Por tanto, yo predico con mi testimonio. ¿Han escuchado eso? Es bonito, suena muy evangélico. Yo predico con mi testimonio. Pero déjame decirte que hay allá afuera ateos con una vida intachable, con una integridad impoluta. No sé si inventé una palabra ahí, pero suena bonita, ¿no? Es algo bueno, impoluto. Hay personas que no creen en Dios y tienen vidas íntegras, piadosas. Y la vida de esos ateos, de esos budistas pacifistas, no están rescatando a nadie del infierno y tampoco tu testimonio rescata a nadie del infierno. Tenemos que entender que no basta con nuestro testimonio, no basta con tener vidas piadosas. El modelo de Jesús es verbalmente predicando el Evangelio. Predicamos el Evangelio, exponemos las Escrituras y respaldamos el mensaje que entregamos a través de una vida íntegra e intachable. Nuestro testimonio refuerza y respalda la predicación del Evangelio, pero nadie se puede excusar en cuanto a que no va a predicar el Evangelio, no va a verbalizar las buenas nuevas del reino. Todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio y tener un testimonio que le dé credibilidad a nuestras palabras. Hay una frase muy popular que se la adjudica a San Agustín, pero no hay evidencia histórica que compruebe esto. Pero es una frase que repetimos mucho los evangélicos. La he escuchado probablemente en distintas versiones. Dice, predica, predica y predica. Y solo cuando sea necesario, habla. Bonita la frase. Predica, predica, predica y cuando sea estrictamente necesario, habla. Y es muy lindo, pero no es bíblico. Y no es bíblico porque si la frase está sugiriendo que se puede reemplazar la exposición del Evangelio con un buen testimonio, entonces eso no es bíblico. Steve Sadrak, un movilizador norteamericano importante, dice que esta frase es tan incoherente como decir, voy a ir a alimentar a los hambrientos, pero solo si es estrictamente necesario les voy a dar comida. No. La salvación viene por el oír y el oír. Amén. Una iglesia bíblica, pastor, qué lindo. Están concentrados. La Biblia es categórica, enfática y enérgica en cuanto a el Evangelio es un mensaje que ha de ser proclamado verbalmente y que debe ser entendido, debe ser comprendido por nuestra audiencia. Y para hacer eso nosotros primero tenemos que entenderla, comprenderla. Vivir una vida santa, íntegra y piadosa va a darle credibilidad a nuestras palabras, pero jamás va a sustituir la predicación del Evangelio. Todos estamos en misión, por tanto, todos tenemos la labor de exponer las Escrituras y predicar las buenas del reino a todo aquel que nos rodee. Y una vida intachable, una vida íntegra, le va a dar respaldo y autoridad al mensaje que estamos transmitiendo. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión. Aquí probablemente los expositores que han pasado han hecho mucho énfasis en este texto. Solo quiero quedarme con la traducción que usa la versión textual de la Biblia. Dice, a Jesús se le enternecieron las entrañas. La compasión es algo que la iglesia debe buscar constantemente en reflexión y en oración, porque perdemos rápidamente nuestra compasión. Una debilidad que tengo de carácter es tener un corazón duro, de piedra, que pierde compasión, se desconecta del dolor que me rodea. Constantemente tengo que ir en oración y decirle, Señor, dame un corazón de carne, porque es un corazón de piedra. Desde la caída, nuestra naturaleza es de continuo el mal. Estamos en una depravación total y nada bueno viene de nosotros. Por tanto, tenemos que orar y clamar por ser compasivos, porque nuestro corazón se enternezca, nuestras entrañas se enternezcan ante la necesidad que hay a nuestro alrededor, el mundo que nos rodea. Cuando pasó Francisco Linares y habla de la cantidad de etnias y grupos que no tienen acceso al Evangelio en su propia lengua, debiésemos sentir una profunda compasión y misericordia, y si no la estamos sintiendo por todos esos pueblos, tenemos que ir en oración, en arrepentimiento y en oración para que el Señor transforme nuestros corazones. ¿Qué frutos de compasión hemos visto estos últimos 2-3 años de pandemia? ¿Qué tan sensible al dolor ajeno hemos sido estos últimos años?
Vivimos en una sociedad atormentada, una cultura de miedo, de ansiedad, de crisis de pánico. Las ovejas a nuestro alrededor, perdidas sin pastor, se encuentran desesperadas, agobiadas, con profundo dolor afectivo, emocional y espiritual. ¿Dónde está nuestra compasión como cristianos y como iglesia por estas ovejas? Me encanta cómo Spurgeon, el príncipe de los predicadores, expone lo que es el evangelismo. Él dice: el evangelismo no es más que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Miren cuánta humildad para entender lo que es el evangelismo entre ovejas que se encuentran perdidas sin pastor. Un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan, y el pan de vida, el agua eterna. Hoy la iglesia está llena de creyentes, pero son pocos los cristianos compasivos que están sirviendo a la compasión. Muchas veces es la misma compasión, una herramienta del Espíritu Santo que está usando para orientar nuestros ministerios. Hablaba con un misionero el otro día que decía que se despertó su llamado misionero cuando sintió compasión por un grupo étnico específico. Y esto es cierto. Muchas veces cuando experimentamos compasión por un grupo bajo un flagelo social, un grupo étnico, una característica o algún tipo de personas bajo algún tipo de enfermedad, quizás ancianos, pobres, viudas, personas en las cárceles. Escúcheme bien, si experimentas compasión por algún segmento de la sociedad o etnia del mundo, puede que el Espíritu Santo esté poniendo esa compasión en tu corazón para orientar tu ministerio y tu vocación ministerial. Quizás Dios te está hablando y llamando hacia un lugar activo en su misión global a través de la compasión y misericordia. Escucha y sé sensible a lo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo. Ahora, si no experimentas compasión por nada ni nadie, déjame decirte que el primer campo misionero es tu corazón. Nuestro corazón de piedra, nuestro primer campo misionero en el que el Señor debe obrar y trabajar. Es mi primer campo misionero, al que tengo que recurrir a Dios constantemente para que Él lo vuelva de carne. Segundo principio que podemos desprender del versículo 36, la compasión siempre, en el modelo de Jesús, viene seguida de acción. En Mateo 14:14 se nos revela cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Jesús, ante el dolor y la aflicción de las ovejas sin pastor, no se cruza de brazos, derrama una lágrima y luego se va. No, Él inmediatamente actúa e interviene en la vida de las personas. Versículo 37, vamos rápidamente avanzando. Llegamos a nuestro texto base. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, ciertamente la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Alguien podría decirme: sí, Rolando, eso es verdad, pero quizás hace 2000 años atrás, cuando eran 12 discípulos, hoy somos millones de obreros. Podrían, en lo práctico, tener razón. En los países de Sudamérica estamos entre un 13 y 17% de cristianos evangélicos como población general. Algunos países hasta 20%. Somos muchos creyentes, somos muchos cristianos, pero ¿somos realmente todos obreros en la misión de Dios? ¿Somos realmente obreros respondiendo a la necesidad de la mies que ya está blanca, que son campos blancos listos para ser cosechados? Algunos datos alarmantes de la misión local. Las estadísticas nos demuestran que cada generación más nueva está siendo menos involucrada y siente menos carga por la vida espiritual de sus pares. Los más jóvenes se están desconectando de la necesidad de evangelizar y presentar a Jesús porque la iglesia no les hemos modelado un corazón evangelista y misional. En Sudamérica, los evangélicos ya nos estancamos. Acá en Perú, la estadística ya está estancada. Probablemente en el próximo censo vamos a ver una disminución si es que no despertamos a la misión local con una conciencia evangelística. El Espíritu Santo en Pentecostés vino a instaurar el ministerio de todos los creyentes. Todos estamos en misión. El Espíritu Santo obra a través de todos nosotros porque todos hemos sido llamados a ser testigos. Es decir, aquellos que atestiguaron la salvación y ahora van y dan testimonio, testifican. Cada 40 segundos en nuestra sociedad hay un suicidio. Cada 40 segundos alguien no escuchó las buenas nuevas del reino y no conoció la esperanza de Jesús. Los números globales, la misión en las naciones, no estamos enviando misioneros a las naciones, querida iglesia. La realidad de los números, la realidad del envío misionero es que estamos estancados. Enviamos unos poquitos,
pero que chocan con los números de los que se jubilan y retornan. El mundo sigue creciendo. Cuando yo estaba en el colegio éramos 6.000 millones, hoy somos 7.8 mil millones, casi 8.000 millones de personas. El mundo sigue aumentando también en el mundo no alcanzado. Cada día el mundo no alcanzado aumenta, se incrementa en 85.000 personas. Hoy hay 85.000 personas dentro del mundo no alcanzado más que ayer. Y Latinoamérica envía la misma cantidad de misioneros. Por tanto, desde Latinoamérica vamos retrocediendo. Los números están en rojo porque estamos demasiado concentrados en las 4 paredes de la iglesia, en nuestros programas que nos hacen engordar a nosotros, pero nos olvidamos que ahí afuera hay una misión y que el ADN, la esencia de la iglesia es las misiones, es la misión de Dios, es el reino de Dios extendiéndose en un mundo en tinieblas. Hoy hay más mártires cristianos que en cualquier momento en la historia de la iglesia. Hace unos días atrás, en Nigeria, asesinaron a 50 cristianos extremistas musulmanes. No lo vio en las noticias, no lo vio mucho en las redes sociales porque no pasó en Europa ni en Estados Unidos, pasó en África. Y eran solamente cristianos. Pero la iglesia de Cristo debiese tener conciencia y estar conectada todos los días con la iglesia perseguida, con el mundo cristiano que es perseguido en este mundo, porque somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia. Hoy hay más esclavos en el mundo que en cualquier momento de la historia. Hoy en el mundo tenemos más de 30 millones de esclavos y muy poco está haciendo la iglesia al respecto. Muy pocos misioneros están siendo enviados a servir en estos contextos. ¿Para qué hablar de las personas que aún no tienen acceso a la Biblia en su propio idioma? Ministerio que atañe directamente al ministerio que se presentó hoy, Silta. Aún 1 de cada 6 personas no tiene la Biblia en su propia lengua. Tenemos en este mundo actualmente más de 80 millones de refugiados. La misión en diásporas, la misión en movimiento, la misión transcultural que se nos acerca. No nos estamos preparando. El mundo musulmán, la mies en el mundo musulmán. Hace unas semanas estuve predicando en una iglesia que envió a un matrimonio misionero a trabajar con musulmanes somalíes. Estaban felices porque un matrimonio misionero está saliendo al campo musulmán. Pero qué desafío es para la iglesia darse cuenta que ese matrimonio estadísticamente tiene que ir a alcanzar a 1 millón de personas. Porque en los contextos musulmanes solo hay 2 obreros cristianos por cada 1 millón de personas. Miren qué locura, es como si 10 de nosotros tuviésemos que alcanzar y evangelizar todo Lima y el Callao. Una locura, es imposible si no fuese porque el Espíritu Santo está actuando sobrenaturalmente para la extensión del reino de Dios. Pero no nos podemos relajar, necesitamos enviar más misioneros y tener una ambición santa de enviar misioneros hasta lo último de la tierra. En los países y naciones de la ventana 1040 hay menos de 20 obreros por 1.000.000 de habitantes. Y en nuestro contexto cristiano, solo 1 de cada 100 creyentes está involucrado activamente en la Gran Comisión. Un cristiano de cada 100 está realmente orando, ofrendando o enviando misioneros. ¿Eres tú uno de esos cada 100? A la verdad, querida iglesia, la mies es mucha y los obreros son pocos. Jesús en Juan 4:35 dice, ¿no dicen ustedes, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Querida iglesia de Miraflores, levanta tus ojos y date cuenta que los campos están blancos. Estamos rodeados de un campo blanco y Jesús quiere reclamar su cosecha a través de sus obreros. Hoy la misión es ahora, en este momento, el mundo que nos rodea y también las naciones donde hay un sentido de urgencia porque no hay acceso al Evangelio. No se requiere de un llamado místico para involucrarnos en la misión de Dios. No se requiere soñar con una bandera. No se requiere de una experiencia sobrenatural. Si eres capaz de ver la necesidad, si eres capaz de experimentar compasión por los campos blancos, por un segmento de la sociedad, un flagelo social, si sientes compasión por los no alcanzados o por los que están sufriendo en este mundo, tú ya fuiste llamado a la misión. El Señor ya te llamó a la misión y te sigue llamando. Deja de escuchar el llamado y comienza a vivir la misión de Dios. Todos hemos sido llamados a ser activos, participantes de la misión gloriosa de Dios que Él ya está llevando a cabo en este mundo. La enseñanza de Jesús cierra en el versículo 35.
38, perdón. Y me gusta la Reina Valera del 60 porque no cambia la primera palabra aquí, rogad. No dice sugieran, oren, pidan, dice rogad. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Iglesia, roguemos por obreros a la mies. Pero ¿por qué es necesario rogar y clamar por obreros a la mies? Pablo en su carta a los Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo estratégicamente hace énfasis en el versículo 15, un énfasis que es un llamado de atención a la iglesia local, donde dice, ¿y cómo predicarán si no hay quien los envíe? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Iglesia de Miraflores, hay un mundo que no tiene acceso al Evangelio, hay un mundo que no ha escuchado de Jesús. Iglesia de Miraflores, ¿cómo irán? ¿Cómo se les predicará si la iglesia no envía a predicar el Evangelio? Si nosotros no enviamos misioneros, nadie lo va a hacer. Por tanto, rogad por más obreros a su mies. Jesús nos revela en el versículo 38 la estrategia y la humildad y el clamor que debemos tener para rogar al Señor de la mies, obreros a su mies. Querida iglesia, si observamos las prioridades y el comportamiento de la iglesia latina, vamos a llegar a la conclusión de que la falta de obreros a la mies tiene que ver con la ausencia de dos grandes principios que precisamente este texto que hemos estudiado nos revela de forma muy clara. Lo primero que está faltando a nuestras iglesias es compasión. Es que nuestras entrañas se enternezcan por la necesidad y el dolor que nos rodea. Los cristianos no tenemos el corazón misionero de Jesús porque hemos dejado que se vuelva de piedra. Nos hemos cauterizado a la necesidad y el dolor de este mundo. Y por esto, querida iglesia, tenemos que arrepentirnos y clamar a los cielos para ser transformados. Lo segundo que es una ausencia constante en nuestra iglesia es que a diferencia de generaciones anteriores, especialmente los de la primera, segunda y tercera ola misionera, hemos perdido la pasión. Hemos perdido la pasión por ver la gloria de Dios en nuestra generación. Como cristianos nos hemos conformado con que en este mundo nuestro país, nuestra familia, nuestros vecinos no adoren a Dios. Nos hemos resignado a que millones de musulmanes, budistas e hinduistas no adoren a Dios. Nos hemos resignado y por esa resignación, por esa renuncia como iglesia, tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, aviva nuestro corazón nuevamente con una pasión por tu gloria. Debemos clamar a los cielos porque nuestro corazón sea transformado. Debemos vivir bajo la pasión de Pablo y el principio de Romanos 11:36, donde dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La palabra es categórica, es enfática con respecto a cómo debe ser el corazón misionero de la iglesia. Debe ser como el corazón de Jesús. Cuando observamos el ministerio de Jesús, observamos un Jesús cuyo corazón desborda compasión por las almas perdidas y al mismo tiempo desborda pasión por la gloria de Dios Padre. Y es lo que necesitamos hoy como iglesia para tener el corazón misionero de Jesús. Jesús es el modelo. Oremos por un corazón compasivo y un corazón apasionado. Oremos por ser parte de lo eterno, que es la adoración de Dios. Exclusivamente lo único que tiene trascendencia eterna es la adoración. Lo único que podemos generar como cristianos en esta vida, en esta realidad, es adoración, porque va a existir en esta vida y en la otra y por los siglos de los siglos. Nada es más importante que la misión, nada es más importante que el evangelismo, porque nada más trasciende a la eternidad que las almas que van a adorar a Dios por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Pero antes de orar, déjame decirte que es muy posible que estemos a puertas de la última gran cosecha. Significa que estamos en los últimos tiempos de la misión y la oportunidad se va a acabar. La oportunidad de evangelizar, de hacer misiones, se va a acabar. Va a haber un punto final cuando el Señor vuelva. Todo va a ser rápido y muy explosivo. Hoy, querida iglesia, quiero que te preguntes, ¿en qué estás invirtiendo tus ofrendas, tus recursos, tu tiempo, tu energía, tu familia? ¿En qué estás invirtiendo? ¿En cosas que van a ser destruidas? ¿O estás invirtiendo en la gloriosa misión de Dios con fruto eterno? Yo, al igual que tú, quiero ser parte de la generación que va a terminar de predicar el Evangelio en este mundo. Oremos
para que el Señor nos convoque, nos llame con claridad y nos revele nuestro lugar en su misión. El tiempo es ahora, el tiempo es hoy. Inclina tu corazón donde estás. Oh Señor de la mies, Señor Jesús, tú que eres el amo y el Señor de la mies, te rogamos, te clamamos, te imploramos por más obreros a tu mies. Desde esta congregación, desde Miraflores, Señor Jesús, de entre los presentes esta mañana, te rogamos que levantes obreros a tu misión. Señor, despierta un fuego por tu adoración y por tu gloria en nuestros corazones. Que nada pueda satisfacer nuestra pasión por tu gloria, sino en la entrega a tu obra misionera de forma total y absoluta. Señor Jesús, que en este congreso donde tú has hablado, no solo cantemos y aplaudamos, no solo recordemos lindos mensajes, Señor, que se estén despertando llamados misioneros. Clamamos, clamamos y clamamos por más obreros a tu mies. A ti, Señor, capitán y cabeza de la misión, te lo rogamos en tu poderoso nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, querida iglesia.